Bueno, buenos días para todos. Ya estoy llorando por los testimonios anteriores. No, la verdad que cuando vimos el mensaje de PRI en el grupo, compartíamos sobre qué íbamos a compartir, ¿no? Uno a veces en esta fecha hace el resumen del año y muchas cosas, se replantea. Pero sí podíamos ver el amor, la fidelidad de Dios para con nosotros, para con nuestra familia. Y si bien no puedo decir que fue un año espectacular, pero recién cuando escuchaba los testimonios sentía como que mi año fue un salmo de David, que a veces empieza duro, reprochando cosas, no entendiendo un montón de cosas, pero termina alabando. Y no sé, sentí eso recién cuando estaba, y creo que el Señor me lo mostraba para mí, ¿no? Que así fue mi año, ¿no? Quizás muchos saben, otros no, pero en este año pasamos un proceso difícil, como familia, como matrimonio, hasta el punto de casi separarnos. Y para mí fue muy duro, ¿no? Pero pudimos ver la fidelidad de Dios para con nuestra familia. Yo sentía que no tenía fuerza en muchas cosas, que mi identidad no estaba firme. Es más, en un momento del año hasta llegó me salió una alergia en el cuerpo, en donde yo dije, fue como el detonante de decir, che, algo está fallando en mí, que nunca me había pasado. Una alergia que tenía todas las partes de la unión de atrás, tenía todo colorado, en los brazos. Y entonces a través de eso empecé a entender muchas cosas que necesitaba sacar de mí. Y bueno, y así fue, ¿no? Donde fue un proceso difícil, pero el Señor estuvo ahí para sostenernos. Si hay algo que puedo rescatar este año es poder sostener mi familia. Obvio que lo mejor del año fue la llegada de Olivia, que realmente su nombre significa la que trae la paz del Señor. Y realmente, realmente así fue en nuestra casa, ¿no? Se fueron transformando muchas cosas, ¿no? Y yo creo que, por lo menos, bueno, ella va a contar otra parte, pero yo creo que en mi caso, yo terminé así, ¿no? En este año mucha incertidumbre, muchas cosas, en lo laboral, en la economía de la casa, en las cosas que a veces se preocupa el hombre, en lo matrimonial tenía muchas dudas y mucho nerviosismo por dentro, cosas que me guardaba. Y sé que hoy, después de ese proceso en la mitad, sé que hoy termino alabando. Yo hoy los últimos 3 meses me veo disfrutando de mi familia, disfrutando de mi esposa, disfrutando de mis hijas. Cosas que parecían pequeñeces, llegar a mi casa y ver que mis hijas vienen a recibirme. Todas cosas que antes el enemigo no me lo dejaba ver. No me lo dejaba ver. Y uno a veces no lo disfruta, ¿no? A veces tiene cosas adentro que sacar, que sanar, y eso no te permite verlo. Y yo siento eso, como David, ¿no? Que termino estos últimos meses, cuando muchos terminan agotados, cansados, yo hoy termino, como decía Hugo, con ese gozo que me está dando el Señor, que sé que se liberó algo de mí después de ese proceso. Yo estoy convencido. Cuando hablábamos con ella ayer para compartir, ella me dice, si vos sentís realmente que eso fue sano, contalo. Si no, no. Pero yo le digo, yo siento que ese proceso fue necesario, fue duro, pero algo se liberó de mí. Y sé y los animo que a veces hay cosas que son muy profundas. Hay temas que a veces no se hablan, hay temas que a veces, como decía Jenny, a veces no queremos mostrar que es así, o que nos pasa eso, o que luchamos con eso. Y a veces puede pasar años. Yo nací en la iglesia, de cuna, y a veces arrastramos cosas que uno le va permitiendo al enemigo, abriendo las puertas. Pero
hoy siento eso, que el Señor me regaló eso y me empezó a mostrar un montón de cosas que yo no veía, que las tenía ahí, las tenía en mi casa, las tenía al alcance de mi mano. Y empecé a disfrutar del día a día, de la vida, de tener salud, de tener un trabajo, de tener una esposa, una hija, de la familia, ¿no? Y creo que cuando ese proceso pasó y empezó la transformación, yo empecé a ver el panorama mucho más claro. Entonces, para mí eso, el resumen es eso. Un salmo de David. Empecé con muchas cuestiones y termino alabando este año. Bueno, estaba fuerte. Sí, la verdad que fue un tiempo difícil, pero me acuerdo que yo hablé con nuestros pastores y les comenté la situación que estábamos pasando y ellos sabiamente me aconsejaron y bueno, y dijeron que iban a estar orando por nosotros. Pero me acuerdo que justo eran unos días del retiro de matrimonios, que obviamente yo quería ir en su momento, pero cuando nos encontramos en esta situación en la cual yo no quería volver a enfrentar, porque ya había pasado, yo dije, bueno, si mis pastores me piden que vaya, voy a ir, pero sinceramente voy por obediencia, pero ya tenía como una decisión tomada yo de separarme. Y cuando fuimos allá, imagínense, el retiro de matrimonio terminó con la renovación de votos. que yo realmente yo decía, ¡ay, no! ¿Por qué tenemos que escribir una carta, de decir lo que sentí? Digamos. Yo suelo escribir un montón, mi carta tenía 3 renglones. Y no tenía nada para decir, yo digo, no quiero, como obligadamente no quiero. Y bueno, y ahí es como que yo me llevé todo lo que se habló, el testimonio de los padres de Rodri fue, yo dije, esa soy yo, somos nosotros, el testimonio que ellos contaron. Y bueno, en mi decisión emocional, humana, lógica, quizás estaba tomando yo, Jessica, pero Dios quería otra cosa. Entonces ahí empezó un proceso en mi vida en donde empezó a hacerme ver una vez más el valor del perdón. Y yo siempre digo que el perdón es amor, no es solo perdón. Y Dios es amor. Y entonces el Señor me empezó a recordar que lo que Él hizo en la cruz, lo que Jesús hizo en la cruz, fue suficiente para que nosotros podamos ser perdonados. Lo que Él hizo en la cruz, su sangre que derramó en la cruz fue suficiente para sanarnos, para liberarnos. Porque yo le decía, Señor, pero yo otra vez tengo que perdonar, otra vez tengo que seguir adelante y ponerte a vos en primer lugar. Y el Señor me decía, el poder de mi cruz fue suficiente para sanarte, para liberarte de cualquier depresión, de cualquier angustia, para transformar cualquier dolor. Y así fue el proceso, en donde yo empecé a sanar, en donde empecé a dejar todo en las manos del Señor. Estando embarazada ya de última, yo decía, bueno, Señor, vos tenés misericordia de que está Olivia también y bueno, y Sion, obviamente. Y bueno, y así fue un tiempo muy difícil, pero hoy yo puedo dar gloria a Dios y como decía Lucas, alabamos a Dios por lo que Él hizo una vez más y sabemos que hay promesas. El Señor me recordaba, hay promesas y hay propósito en tu matrimonio, en tu familia. Y lo vamos a ver juntos. Y yo le dije, bueno, está bien, vamos a verlo. Así que acá estamos. Perdón, lo último. Me olvidé de compartirlo, que en el momento del proceso yo sentí una palabra fuerte que el Señor me decía
de cerrar ciclos. Se lo compartí a Mati. El Señor fue muy claro conmigo. Cerrar los ciclos. Y no solo en cosas de mi matrimonio, de mi vida, en todas las áreas. Y uno de los puntos fue que yo no había terminado la escuela. Tenía 2 materias. Todo lo que le contaba que tenía 2 materias me decían, ¿cómo no fuiste? Y acá Sandra, que me dio una mano enorme, porque en la escuela no me querían anotar, que esto, que lo otro. Todos los días me mandaba mensajes con ella y me ayudó. Y bueno, entre medio de todo ese proceso, estos últimos 2 meses, terminé la escuela. Terminé la escuela. Se lo comenté a Sandra, a Rodri, y me dice, bueno, ¿y ahora qué va a estudiar? ¿Ahora qué sigue? Y sí, y eso fue un punto que me mostró que empecé a cerrar los ciclos, ¿no? Y la importancia de cerrar los ciclos. Yo, no solo por mí, sino por decir, ser ejemplo a mis hijas, decir, empiezo algo y lo termino, y así el poder del testimonio es tremendo. Terrible, chicos. Los amamos muchísimo. Los amamos un montón. Me emociona tanto. Y sé que de estos momentos tan dolorosos el Señor va a usar esas herramientas para bendecir a tantos matrimonios. Hay propósito en ustedes, así que los felicitamos por seguir adelante y por todo lo que el Señor tiene para ustedes. Los amamos mucho.